Muy buenas tardes, hoy domingo 16 de agosto del 2020. Aquí les tengo la actualización de lo del coronavirus. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos fue? Entonces, básicamente ya tenemos 21.700.000 casos en todo el mundo, de los cuales el 66.4% ya se recuperó y el número de muertes corresponde a un 3.67%. Dentro de los casos activos tenemos todavía 6.500.000 y número de casos críticos, ya estamos en el 1%, 64.416, ya disminuyó en comparación de la semana pasada. Tenemos casos cerrados 15 millones, de los cuales ya 95% se recuperaron y un 5% falleció. Bueno, muy bien. Entonces, número de casos en el mundo. Tenemos que definitivamente hay un aumento de casos en Europa, tanto europeos como estamos hablando de España, sobre todo Francia, Alemania, Reino Unido, Italia. Hay un descenso de Irán. O sea, en el número de casos se ha aumentado en Europa. Todo el mundo lo dice, es por el tema de las vacaciones del verano. Miramos comparación con Estados Unidos, que Estados Unidos comienza a disminuir un, comienza a disminuir el número de casos, ¿sí? En comparación de la semana pasada. Para ajustar un 371.284, España 28.000, Reino Unido 7.000, Irán 16.000, Italia 3.000, Alemania 7.000 y Francia 14.000. Si nosotros comparamos el número de casos por millón en escala lineal, tenemos esto, Estados Unidos muy arriba, estamos hablando del número de casos, acordémonos que el número de casos va a depender del número de pruebas que haga cada país. Entonces España y Rusia van muy similar, de resto siguen todo el grupo europeo y la India que sigue subiendo. Bueno, y si nosotros empezamos a observar en Latinoamérica, estamos observando acá que Colombia sigue subiendo, México se estabilizó, Perú también sigue subiendo, Argentina también, lo que es Chile está pues con tendencia a la baja y lo que es Panamá, República Dominicana y Ecuador está muy por debajo. Si nosotros incluimos a Brasil, observemos a Brasil cómo sigue subiendo, baja, sube, sigue subiendo, de todas maneras la tendencia es para arriba, ¿sí? Y si lo comparamos nosotros con Estados Unidos, ya cada vez va a estar igualando la magnitud de Estados Unidos. Entonces tenemos que Estados Unidos 371.000 en esta última semana, Brasil 313.000, Perú 52.000, México 41.000, Colombia 79.000, Chile 13.000, Argentina 47.000, Ecuador 744, República Dominicana 6.700 y Panamá 6.800. Recordemos que estas medidas se hacen por semana epidemiológica, es decir, comenzamos a contar el domingo y terminamos de contar el sábado. Estos datos son por semana, o sea, la última semana que acabó de pasar, 15 de agosto. De esta manera, acordémonos que es para mejorar la comparabilidad entre países. Y si nosotros miramos por población, por millón de personas, observamos que estamos hablando que Chile, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Perú está como en este punto y le sigue Colombia, República Dominicana, Argentina, Ecuador, México, etc. Y si nosotros comparamos todo el mundo, observemos que tanto Chile como Panamá con Estados Unidos, Brasil está como en un primer segmento de países, que estamos hablando por millón de habitantes, y segundo, en este segundo tema, nosotros estamos aquí Colombia, estamos cada vez subiendo más por población, el número de casos, volvemos a lo mismo, ¿no? No sabemos, de todas maneras son datos oficiales, pero los cuales hay que tener en cuenta, uno, el número de pruebas que llega por país y lo segundo es la cantidad de asintomáticos que tenemos, que eso sí no lo podemos estar estableciendo por ningún otro motivo salvo si se aumenta mucho más el número de pruebas. Entonces, conclusión de esta parte de los casos, es decir, Europa sigue subiendo, nosotros Latinoamérica también, hay algunos países que ya se han desacelerado y estamos simplemente a la expectativa de lo que vamos a presentar a continuación, que es el número de muertes, que al fin y al cabo es uno de los indicadores de magnitud de cómo vamos.
Entonces, vamos, y si ustedes observan, se ha mantenido estable, salvo si solo si España y Francia, que han aumentado un poco su mortalidad. De resto, los demás países se encuentran muy estables en cuanto a las muertes. Si nosotros miramos la curva de Estados Unidos, observemos cómo ya también Estados Unidos se va empezando a descender, esperemos a que siga descendiendo. Tenemos que en Estados Unidos 7.000 personas, Reino Unido 253, Italia 44, Francia 82, España 114, Irán 1.199 y Alemania 36. Y si nosotros comparamos por millón, tenemos que estamos hablando que España, Italia, Estados Unidos, Francia, ¿sí? Se encuentra muy, muy arriba y después los otros países, especialmente Alemania, que es muy interesante porque Alemania nos disparó tanta mortalidad. Irán, Rusia y la India. Y si nosotros comparamos lo que es México, miren México, estamos hablando de mortalidad, miren Perú, cuando uno empieza a observar esos subes y bajas en las curvas ha sido por temas de reporte semanal de los sistemas de salud. ¿Mm? Y observemos cómo nosotros Colombia ya empezamos como a estabilizarnos en la meseta, que es lo que vamos a llamar el pico meseta. Así que eso es algo muy importante. Miramos Argentina, sigue subiendo, un leve aumento en la última semana, y Chile se sigue bajando y los demás países se encuentran muy estables. Si nosotros incluimos a Brasil, miren la magnitud de Brasil, y si nos ven Brasil para números totales en la última semana, 6.951, México 4.000, Perú 5.000, Colombia 2.270, subimos muy poquito, pero subimos, Chile, la vez pasada hicimos 2.210, Chile 382, Ecuador 133, Argentina 1.137, Panamá 143 y República Dominicana 150. Y si nosotros comparamos por población, tenemos que Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos, México están en un primer segmento, después sigue Panamá, Ecuador y nosotros Colombia, y después sigue Argentina. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy presente esto, nosotros seguimos subiendo. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Por favor, familia, cuidarnos, seguir cuidándonos. Esa es la reflexión de esta semana. Y si nosotros miramos todos los acumulados metiendo todos los países, seguimos teniendo que Perú, España, Italia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Francia, México se encuentran acá en este punto. Y los segundos países que están subiendo, Panamá, Ecuador, Colombia y el resto, Irán, Argentina, Rusia, Alemania y la India. Sí, entonces son como tres segmentos en los cuales esperamos que, que Latinoamérica no supere lo que ya pasó con Europa. Bueno, y si nosotros ya comparamos, ya simplemente como para hacer un seguimiento de todo lo que nosotros hemos venido trabajando en el pasado, tenemos que por tasa de 100.000 habitantes, o sea, por cada 100.000 habitantes, Reino Unido está con 62.08, España con 61.16. ¿Qué significa? Que Reino Unido está con 62 muertes por cada 100.000 habitantes por COVID, España le sigue muy de cerca con 61, Italia con 58, Estados Unidos ya con 52, ya va a estar casi igualando a estos países europeos, Francia 46.61, Irán 23, Alemania 11, Rusia 10.85, India 3.69 y Corea del Sur 0.59, que es como, digamos así, como nuestro control de cómo es un país que lleva pues bastantes años manejando ese tipo de infecciones virales y con demasiada transmisibilidad. Y si nosotros miramos Latinoamérica, tenemos que Perú con la última pues, se subió a 80.57. Tenemos que Chile está en 50 y sigue con 55, o sea, 55 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes por COVID. Estados Unidos 52, Brasil con 50.98, que ya también va a igualar a Estados Unidos. México lo sigue muy de cerca con 45, Panamá con 41, Ecuador con 35, nosotros nos ubicamos acá con 32.28, Canadá con 24 y República Dominicana con 13. Bueno, muy bien. Entonces, Colombia. Entonces, Colombia, pues ajustamos, estamos creciendo en casos, 456.000, número de muertos vamos ya a llegar a 14.000,
Tasa de letalidad 3.24, porcentaje de positividad de las pruebas, o sea, de cada 100 pruebas están saliendo positivas 25%. Esta información es de ayer, de la tarde. Y tenemos así la curva. Miren cómo estamos con la curva aumentada con el número de casos. Y si vemos las de muerte, miren cómo ya empezamos a suavizar el tema del ascenso. Eso quiere decir que si seguimos así, ya estaríamos llegando a la meseta. Entonces es una muy buena noticia primero pues para Colombia, que ya estamos empezando a llegar en número de muertes. Pero ojo, no podemos aflojar y gran parte de la reflexión que vamos a tener ahora es que precisamente tenemos que cuidar y tenemos que ser responsables. Yo creo que esto, como todo en la viña del Señor, hay unas personas que son juiciosas, hay otras personas que son juiciosas a pesar de estar trabajando con la informabilidad y hay otras personas que son muy descaradas y que pues no se cuidan. Y lo peor, ¿no? Es que no cuidan a su familia. Bueno, sigamos. Miremos el número de casos. Ya estamos en el más alto día fue 12.830. ¿Sí? Es el número de casos por día y es el número de muertes. ¿Sí? El máximo de muertes lo tuvimos la semana pasada con 380. Esta semana tuvimos con 362. Y ojo con este tema, el porcentaje de estado de pacientes. Aquí hay otra noticia. Así como estamos hablando que en Colombia se está empezando, uno, se sigue aumentando los casos, dos, se empieza a suavizar la curva o el ascenso y que ya empezamos a entrar ojalá en una meseta, pico meseta. Esta es la tercera, es que los casos, o perdóname, los que ya se han recuperado se han aumentado. O sea, anteriormente teníamos 50% de recuperados y ahora ya vamos en 60%. Y se empezó a disminuir todo. Entonces, los que están en casa ya están en un 32.2%. ¿Sí? La mortalidad, o sea, los fallecidos corresponden a 3.26%. Los que están hospitalizados también disminuyeron y están en 3.9% y los que están en UCI están en un 0.3%. Entonces, eso es una buena noticia. O sea, es decir, se han aumentado los recuperados, los hospitalizados empezaron ya a no estar aumentando como a la misma tasa que veníamos aumentando y lo mismo los de la unidad de cuidados intensivos. Esos son en números totales desde el 24 de mayo que empezamos a analizar los que están en casa, los que están fallecidos, hospital UCI, recuperado total general. ¿Listo? Y esta es una de mis diapositivas favoritas en el cual tenemos que es porcentaje de crecimiento semanal casos COVID Colombia y yo quisiera comenzar por el total general. O sea, estos son las diferentes semanas y ya se creció solamente un 21%, ¿sí? De los cuales la más alta porcentaje fue por el número recuperados. No, o sea, casi hubo igual número de personas en UCI, solamente hubo un pequeño crecimiento del 3% comparado a la semana anterior de los hospitalizados. Los fallecidos comenzaron a disminuir ya y lo mismo los que están en casa no crecieron, solamente crecieron un 5%. Entonces, eso son muy buenas noticias porque básicamente lo que estamos es viendo que la magnitud empezó a disminuir y estamos mucho más tiempo en lo que es en casa y los que están recuperados. Entonces, definitivamente, como decíamos la vez pasada, no solamente es el COVID, lo que nos estamos desnudando acá es un tema de conciencia social. Entonces, miren, observen estas noticias, estos titulares. Encuentran 26 personas en un bar del Restrepo en Bogotá, domingo 16 de agosto. ¿Sí? Las personas dentro del establecimiento se encontraban bebiendo e incumpliendo las medidas de distanciamiento. Miren acá. Y los más descarados que con tapabocas. A ver. Otra. ¿Cómo reportar fiestas clandestinas durante la cuarentena? O sea, esto me parece como si tuviéramos 3 años y nos tuvieran que estar diciendo el papá y la mamá, oiga, tiene que ir al baño a hacer pipí, o tiene que acostarse, o tiene que lavarse los dientes. O sea, eso es algo, me parece absolutamente. Y gran parte de todos esos esfuerzos que hemos hecho, la gran mayoría nos la estamos tirando en este último mes. O sea, si nosotros observamos el crecimiento que hemos tenido en este último mes ha sido muy grande y esto ha implicado que todos los sistemas de salud estén definitivamente exigidos en todos sus procesos pues para dar atención a todos los pacientes que están sufriendo en este momento que necesitan atención hospitalaria, tanto de baja complejidad como de alta complejidad.
Sí, pero sigamos mirando, los invito. En video, así encontraron en una fiesta clandestina en Antonio Nariño. Sí, y esos son de noticias de esta semana. Sí. Miren, o sea, esto no tiene, o sea, sin palabras. Descubren rumba clandestina de 95 personas en Chapinero, en Bogotá. Sí. Entonces, la alcaldía local venía siguiendo la pista a un establecimiento que violaba la cuarentena. O sea, esto, ¿qué es lo que pasa? Si no nosotros nos cuidamos, no pasa el pico y al contrario. Sí, gran parte por eso es la cuarentena que estamos viviendo ya. Yo creo que es la última cuarentena que tenemos. Esperemos a que sí, y que eso también depende de nosotros. Y claro, yo sé que hay muchas personas que están juiciosas, ¿sí? Hay muchas personas que me llamaban pacientes, no, oiga doctor, no es que donde fulanito eso van y le hacen las uñas, le hacen yo no sé qué más cosas, van, les pintan el pelo, todo, y uno dice, pues no estoy en desacuerdo con eso, pero pues hombre, tenemos que cuidarnos. Esta semana me llegó una muchacha que de 22 años, una señorita de 22 años, que llegó a hacerse una prueba rápida que estamos haciendo de anticuerpos y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué te vas a hacer la prueba? No, porque no tengo ni olfato ni gusto. Y bueno, ¿y por qué te empezaste a exponer? Yo, no, no, doctor, yo me cuido, yo uso el tapabocas y definitivamente pues me cuido. Sí, y cuando yo salgo a la calle ando en moto. ¿Y ando en moto? ¿Y para qué? No, pues a verme con mi novio. Ah, o sea, que has estado con tu novio. Claro que sí. Y entonces esa niña empezó y contagió a toda la familia y en este momento está muy delicadita, es la abuelita, en la cual está pues con una saturación muy baja y está hospitalizada. Entonces, el problema es ese, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a jugar al parque con mis hijos, todos con tapabocas, etcétera, y hay una cancha de fútbol y llegan los adolescentes, llegan sin tapabocas, llegan de sus casas y se reúnen a jugar fútbol, ¿sí? Entonces uno dice, pues a ver, ¿dónde tenemos la conciencia? ¿Mm? Entonces yo pensaría que esto es lo que quizás nos está pasando. Y como, eh, y como diría pues la última, la noticia de la semana, que J Balvin, este reggaetonero, y lo pongo acá, es simplemente como un punto de como un mensaje para los jóvenes, es que él está diciendo, mire, el coronavirus es serio, esto no es que yo soy inmortal, a mí no me va a dar, y el problema es que voy a atentar y voy a dar una bomba, o le voy a dar una bomba biológica a mis padres y a mis abuelos y a mis familias, a la familia, a las personas que más quiero. Entonces, yo sugeriría que tengamos un poco de conciencia. Yo les digo, no les digo a las personas que se han cuidado, pues que nos sigamos cuidando, sino que sigamos dando un mensaje, una retroalimentación positiva, cuidémonos, etcétera, bañemos las manos, hagamos el distanciamiento social. ¿M? Entonces, porque me parece muy importante. Y definitivamente, pues nos quedan dos caminos, ¿no? O nos seguimos recuperando, o si no, nos puede pasar lo que está pasando en Europa. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Pues está un rebrote y hay algunos países que están empezando a aumentar levemente su mortalidad y eso es lo que nosotros que no queremos cuando nos abramos. O sea, abramos la economía. Abramos los vuelos, los viajes intermunicipales, etcétera. Entonces, lo que nos toca es absolutamente eh, seguir siendo juiciosos, seguir siendo respetuosos con el otro. Si nos va bien a todos, nos va bien también a cada uno para que podamos también reactivar todo el tema de la economía, como nos hemos preocupado tanto. Entonces, yo les deseo de corazón una muy linda semana. Vamos, ánimo. Yo pensaría que esto ya está empezando a ver, a vislumbrar que ya estamos empezando a llegar a la meseta de los muertos, de la mortalidad y tenemos que empezar a disminuir los casos, tenemos que pues también cuidarnos, ¿no? Pues yo sé que la gran mayoría, pues ya tenemos que casi la gran mayoría ya se recuperó o simplemente está recuperando en casa y eso está bien. Sí, muy bien, porque pues ahí está el tema de la atenuación del virus, que el virus empieza a atenuar. Sí, pero todavía eso no hay evidencia científica que avale esta hipótesis, pero lo que nosotros podemos observar desde el punto de vista de la epidemiología es que parece como si fuera ese fenómeno. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nos desmandamos en cuanto a nuestro tema de convivencia y de distanciamiento social, cuando incumplimos ese tipo de normas, ahí es donde nos pasa lo que nos pasa. Entonces, bueno, les quiero desear y bueno, vamos, mucho, mucho, mucho ánimo, mucha fuerza. Un gran abrazo a toda la familia, un gran abrazo a todas las personas también que por que se circunstancias, sea por COVID o no COVID, pues han tenido que despedir a sus familiares. También un abrazo a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, que por favor
El mensaje también es que tratemos de ser creativos y empezar a descubrir nuevas zonas de aprendizaje en diversos temas para aprovechar todo este tiempo libre que podamos estar teniendo aparte de los deberes escolares o universitarios. Entonces, un gran abrazo. Chao, chao.